Hola nuevamente para todos los que siguen mi canal, continuando con la secuencia de videos de Data Science. Hoy me voy a concentrar en los modelos de compresión de datos y voy a iniciar con un primer modelo que son los modelos neuronales autoencoder. Estos modelos generalmente permiten la compresión de datos teniendo como referencia la misma entrada y la misma salida. Como caso de estudio y como hemos venido desarrollando a lo largo de todos estos videos y como uno de los objetivos fundamentales de este canal es todo el modelamiento del riesgo crédito, hoy nos vamos a concentrar igualmente en el pronóstico del puntaje de crédito para los solicitantes que aún no poseen una calificación de crédito en términos de los que la poseen, y vamos a tener en cuenta un conjunto de variables socioeconómicas. Y a diferencia de los anteriores videos, ahora vamos a tener en cuenta tanto variables cuantitativas como variables cualitativas, ya sea jerárquicas y no jerárquicas. Para este modelo, pues vamos a utilizar un modelo neuronal autoencoder que permitirá reducir la dimensionalidad de espacios muestrales complejos, como puede pasar en una base de datos caracterizada por múltiples variables socioeconómicas. Es importante mencionar que los modelos de clusterización presentados anteriormente de alguna manera también son modelos de compresión de los datos, porque allá se identifican, digamos, unos clústeres o unos centroides que agrupan un conjunto de datos que tienen similares características, y en un momento dado, si yo quiero digamos, calificar un nuevo solicitante de crédito, simplemente lo que hago es una asociación con respecto a esos clústeres o a esos centroides que agrupan datos con características similares. El modelo propuesto, como lo vemos acá, es un modelo basado en un modelo neuronal de tipo Madeline. ¿Cuál es la diferencia que tiene este modelo? El modelo Madeline lo habíamos descrito en el video número 10, en donde hacíamos el pronóstico del puntaje de crédito. Ahora lo que vamos a hacer con este modelo Madeline es configurar un modelo autoencoder. Este modelo autoencoder es importante mencionar que tiene mismas entradas y mismas salidas. En la mitad hay una serie de compresores o de regresiones lineales que pueden ser igual número al de entradas. Cuando el número de entradas es igual al número de regresiones lineales internas o de clustering interno, estamos hablando de que el modelo está haciendo una compresión 1 a 1. Si este valor es menor, entonces estamos ya reduciendo el número de variables de entrada y se está generando una compresión. Cuando el número de regresiones lineales es mucho mayor al número de valores de entrada, entonces lo que estamos haciendo es una descompresión de la información. La variable de salida o la capa de salida va a tener todas las variables socioeconómicas de entrada, o sea que esto va a ser misma entrada y misma salida. Estos valores que W se van a conocer como los pesos de compresión, y estos valores que tenemos aquí se conocen como los valores de descompresión. Lo que generalmente cuando uno tiene, digamos, imágenes de alta resolución, lo que uno envía son estas ecuaciones o estos valores comprimidos, se envían estos pesos y un algoritmo simplemente se encarga de descomprimir la información, esto con el fin de poder enviar los archivos de una manera mucho más liviana. Para el desarrollo de este video vamos a disponer de la base de datos de riesgo crédito que hemos utilizado para el desarrollo de los videos anteriores. Ahora, para el caso particular de este modelo autoencoder vamos a utilizar todas las variables socioeconómicas de entrada, ya sean numéricas y no numéricas, cualitativas, ya sea jerárquicas o no jerárquicas. Por ejemplo, pueden estar estado civil no jerárquica, nivel de estudio es una variable cualitativa jerárquica, y así sucesivamente. La base de datos la vamos a agrupar en créditos aprobados y negados. Vamos a consolidar los créditos aprobados y negados, pero para la configuración del modelo solamente vamos a tomar las solicitudes de crédito que poseen puntaje. Para no ser reiterativo con el tema del procesamiento de los datos, al pie de este video he adjuntado un archivo en formato R que permite la caracterización, escalamiento y procesamiento de la base de datos mencionada anteriormente.
Aquí hay una cosa particular, es que ya entramos a trabajar con variables categóricas. Estas variables categóricas, lo primero que hacemos es identificarle los niveles o factores cualitativos de los que dispone, y luego la variable va a tomar valores, por ejemplo en esta variable 1, 2, 3, 4 y 5 valores, o sea que esta variable estado civil va a estar representado por 5 valores que van a representar cada una de las cualidades o niveles que compone esta variable. Estos valores posteriormente serán convertidos a numérico y finalmente serán escalados en una escala entre 0 y 1. Estos niveles son establecidos de acuerdo con las políticas de otorgamiento de una entidad financiera. Por ejemplo, casado es una variable muy importante, es una variable menos importante para mí, y más importante para mí es separado. O sea que nosotros organizamos esas variables en términos de la importancia o de las políticas de otorgamiento de crédito. Miremos con respecto al nivel de estudios, que es una variable categórica jerárquica, y miremos que cuando hablamos de estudios hablamos que no tiene ningún estudio: primaria, bachillerato 3, técnico 4, tecnólogo 5, profesional 6 y especialización 7. Luego esa variable es normalizada. Miremos por ejemplo aquí frente a la contratación. Para mí es más importante que tenga un contrato indefinido que no lo tenga. Entonces así vamos organizando cada una de las variables categóricas. Invito a que revisen cada una de las variables categóricas y la importancia que se le dio a cada una de ellas frente al crédito. Miremos que aquí finalmente construimos el vector X o de variables de entrada y construimos Y como el valor de salida. Miremos acá que este ray scale me dice que las variables las vamos a tener entre 0 y 1. Aquí también nosotros de alguna manera podemos desnormalizar los datos, pero simplemente para esta primera parte o para el desarrollo de este modelo, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar los datos, vamos a tomar las líneas de código antes de la desnormalización. Entonces le digo copiar, me voy para la plataforma R, creo un script y pego todo el código. Simplemente le doy control A y le doy ejecutar. Entonces el modelo me construye ya el vector X, que va a tener ahora 16 variables. Miremos que estado civil, que era una variable cualitativa, la convirtió en una variable numérica. Mire que el nivel de estudios también la convirtió en una variable numérica escalada, y así sucesivamente hasta tener todas las variables socioeconómicas de un crédito. Miremos que ya esta base de datos tiene una cantidad importante de variables socioeconómicas que a veces es muy complejo de enviar, digamos, sin la compresión debida a un archivo con tantos datos. O esto nos va a permitir identificar rasgos en los datos a través de una serie de regresiones lineales que va a tener una dimensión menor a los valores de entrada. Entonces ya tenemos nuestro vector X y tenemos nuestro vector Y sub D, que es el puntaje para todos los solicitantes de crédito. Miremos que este vector Y sub D solamente va a tener puntaje hasta 217 datos, como lo hemos mencionado anteriormente. El modelo que vamos a utilizar para la compresión de los datos también lo he dispuesto al pie en la descripción de este correo, y está basado en un modelo neuronal Madeline. Aquí podemos ver el modelo, simplemente podemos seleccionar todo el modelo completo, le doy copiar y luego entonces me voy para la plataforma R y abro un script y copio todo el código de la red neuronal. Entonces miremos una cosa importante. Recordemos que este modelo va a tener igual número de entradas e igual número de salidas. Entonces vamos a colocarle 9 entradas y 9 salidas. Aquí cuando coloco 10 regresiones lineales internas, lo que estoy haciendo es una descompresión de la información. Por ahora la voy a dejar así. Voy a utilizar 217 datos. Tenemos los valores de W o las conexiones entre la entrada y las regresiones lineales, los C, que son los datos de descompresión entre la capa interna y la capa de salida del modelo neuronal, y aquí vamos a hacer una pequeña variante. Y sub D lo vamos a llamar como X, mismas entradas, mismas salidas. El modelo ya
sabemos cómo aprende y cómo funciona. También pues en videos anteriores cuando traté el tema de la red neuronal Madeline, ubiqué las demostraciones o las reglas de aprendizaje del modelo teniendo en cuenta el método generalizado de Jacobi o la regla delta generalizada para el aprendizaje de modelos neuronales. Teniendo en cuenta el modelo Madeline descrito en el video número 10, aquí lo que vamos a hacer, recordemos que este modelo es un modelo que va a tener igual número de entradas que de salidas. Recordemos que X ya va a tener 16 variables socioeconómicas, el número de salidas va a ser igualmente 16 y el número de regresiones lineales internas va a ser 10. O sea que nosotros vamos a pasar de una representación de 16 variables a una compresión de 10. Vamos a utilizar 217 datos. Tenemos W, tenemos C, tenemos H, Y sub S y vamos a tener una particularidad para este modelo, que Y sub D va a ser igual a X. O sea, misma entrada, misma salida. Lo único que vamos a tener que cambiar en este modelo es la suma del error, porque hay que sumar todos los errores de cada una de las salidas para encontrar un error cuadrático medio consolidado. Por lo demás, creo que el modelo ya está listo, no hay que cambiar absolutamente nada y lo voy a ejecutar. Los resultados se pueden ver a través de el error. Mire que el error cayó drásticamente, lo que es muy bueno para el aprendizaje del modelo. Y miremos que acá se va a mostrar la matriz de correlación de los datos. Nos tenemos que fijar en la diagonal. Mire que la edad con la edad es del 85%, el estado civil con el estado civil del 98%, los hijos con los hijos del 70%. Aquí hay uno poquitico más bajo, pero se puede solucionar con el que es personas a cargo, que se puede solucionar con más aprendizaje, el 94%. Y nosotros miramos la diagonal principal de estas variables, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 99. Aquí hay algo que es 59, que creo que son los ingresos. Los egresos es un poco más bajo del 36, pero miremos, por ejemplo, que el tipo de vivienda es del 98. O sea que hay unas correlaciones muy buenas entre la entrada y la salida. Cada una de esas columnas que se ve ahí va a representar un componente o una regresión lineal o una variable de compresión para el modelo. Entonces miremos que una variable la podemos representar en términos de una regresión lineal compuesta por estas variables que tenemos acá, que en total son 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces miremos que nosotros podemos comprimir la información teniendo en cuenta estas regresiones lineales. ¿Cómo funciona el proceso de compresión? Entonces lo voy a mostrar. Supongamos que yo voy a tomar un primer valor, voy a tomar la primera fila de X. Miremos que tiene 16 variables, las podemos contar, que van desde edad hasta patrimonio. Si yo W, que es el vector de entrada, lo multiplico por X1, entonces miremos que vamos a encontrar 10 valores. O sea que yo esa solicitud de crédito la puedo representar en términos de 10 variables. Y eso lo puede hacer absolutamente para todos los solicitantes de crédito. Esto lo podemos hacer para todos los solicitantes de crédito. Entonces podemos decir XC comprimido es igual a W por X. Le voy a dar Enter. Los argumentos no compatibles, voy a transponer la X y le doy Enter. Entonces mire lo que me dio X sub C. Tengo la base de datos ya representada en 10 por 400, o sea que 16 variables las reduje a 10. Aquí para que se vea mucho mejor el efecto voy a transponer X sub C. Entonces mire lo que me queda. Voy a tener 400 datos pero con 10 variables. Ahora si yo quiero descomprimir la información nuevamente, entonces lo que hago es C por X sub C y voy a tomar el primero.
el primer dato. Recordemos que yo le doy el primer dato o la primera fila y le doy enter y mire que ya de 10 me lo regresó a 16. Entonces ese es el proceso que nosotros hacemos: comprimimos y descomprimimos, comprimimos y descomprimimos. Entonces, una cosa importante, si ya por casualidad, entonces yo puedo ya rescatar la base de datos. Entonces a mí me mandan una base de datos comprimida y me mandan los pesos C. Y miremos que yo puedo reconstruir la información simplemente con este producto que tenemos acá. O sea, de manera muy simple puede pasar de 10 variables a 16 variables, teniendo en cuenta las ecuaciones que mencioné anteriormente. Recordemos que cada variable es una regresión lineal de las 16 variables socioeconómicas que hemos tenido en cuenta acá. A ver, yo me devuelvo para que las miremos. ¿Dónde están? Miremoslas acá. Entonces, por ejemplo, la primera componente o la primera componente de compresión de este modelo va a ser esta primera regresión lineal. La segunda va a ser esta regresión, la tercera esta, la cuarta esta y la quinta esta. Ahora, como nosotros ya sabemos los W, si nosotros por casualidad quisiéramos pronosticar el valor de salida, entonces ¿cómo lo podemos hacer? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Para el pronóstico de Y sub D, miremos que nosotros antes habíamos llamado Y sub D como X, pero esto ya no es así. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pronosticar solamente un valor de salida que va a ser Y sub D o va a ser el puntaje en términos de las componentes del modelo o de cada una de las regresiones lineales mencionadas anteriormente. Si nosotros vemos así a grandes rasgos, este modelo es muy parecido al modelo por componentes independientes, que también es un modelo no supervisado de compresión de los datos. Entonces tenemos uno. Me voy a devolver acá donde teníamos la organización de los datos y voy a llamar Y sub D. Y sub D, miremoslo acá como el puntaje. Le voy a dar aquí simplemente control enter para que me corra este valor, solamente el puntaje, para que me reconstruya Y sub D, que tiene 400 datos y una variable de salida. Entonces ya no tengo que hacer absolutamente nada. Este W ya lo obtuve mediante el proceso de autoencoder, por ahora no lo necesito. Mire que W es el que conforma todas las regresiones lineales, 10 regresiones lineales con 16 elementos cada una. Entonces simplemente aquí sería correr el modelo, le doy control A y ejecuto el modelo. Miremos cómo se comportó el error. El error cayó suave, cayó bruscamente, que es una cosa muy buena para el aprendizaje de este tipo de modelos. Y miremos que la correlación entre los valores de entrada y de salida fue del 90%. Entonces miremos que las variables comprimidas me permiten a mí hacer una explicación del puntaje o de la variable de salida de una forma comprimida. Esto también se conocen como los modelos neuronales de varias etapas y conforman la base de lo que se conoce como los modelos Deep Learning o modelos por aprendizaje profundo, que ya vamos a tener una sección dedicada a ese tema. Entonces, una cosa importante, lo único que me faltaría aquí sería pronosticar el puntaje para los 400 datos que tengo disponibles y en lo que se conoce como la generalización del modelo. Entonces aquí simplemente voy a colocar aquí abajo generalización del modelo, que ya lo habíamos hecho en otras secciones. Entonces voy a crear una Y de pronóstico que sea una matriz que tenga 0 valores de entrada, inicialmente ceros, tenga 400 datos y una columna. Le voy a dar un for que vaya. Este for me lo voy a traer de aquí arriba. El for que tiene el K, este queda aquí. Simplemente necesito este primer paréntesis. Le doy copiar y simplemente aquí abajo le digo entonces que quiero calcular el valor de salida del modelo neuronal, pero no necesito aprendizaje, no necesito ya configuración porque los valores ya están dados. Necesito simplemente los W de compresión y el C de descompresión, y lo necesito para
los 400 datos que quiero. Simplemente selecciono el modelo y le doy control enter. El error que me dio es que y sub s es un valor que solamente va entre 0 y 17. Entonces yo voy a crear también un vector para no tener problemas. Este sería y sub s de pronóstico o de las componentes principales. Lo voy a llamar y sub s PCA. Voy a llamar simplemente y sub s de pronóstico. Va a ser una matriz que va a tener igualmente 400 datos y va a tener una sola salida. Esta relación aquí y sub s, y sub p simplemente es la función lineal o la función de activación lineal. Entonces selecciono los datos y le doy control enter. Vamos a mirar igualmente por qué persiste el error en el tema. El error que tenía era un puntico aquí en el 400, aquí tenía un punto en el 400, ahora ya simplemente es punto y coma. Le doy control enter y ya tengo calculados los 400 datos de pronóstico. Entonces ya tengo los 400 datos. Miremos que si comparamos con y sub d, miremos que el y sub d solamente llegaba hasta 217. Vamos a buscar y sub d. Y sub d tiene 400, pero miremos que en el 217 el modelo ya no posee datos y que los estoy pronosticando con el otro modelo. Miremos lo que a partir del 218 ya hay datos, o sea que esto lo puedo completar con este vector, pero ahí ya está el valor de pronóstico dado. ¿Con qué nos debemos quedar al final? Nos debemos de quedar entonces con y sub sp, que son los valores de pronóstico, que ya quedaron completamente pronosticados. Aquí están, a ver, yo miro al final dónde están, vea y sub p, que son los 400 datos, o sea, lo importante, y sub p, y sub sp, que son los valores de pronóstico. Nos tenemos que quedar con los w, y aquí es importante, voy a estirar un poco más esto, porque si nosotros ya queremos, por ejemplo, establecer las políticas de otorgamiento de créditos de consumo en una entidad financiera, lo único que tenemos que mandar son estas 16 regresiones lineales. Entonces aquí podemos cambiar los nombres. Por ejemplo, me voy aquí donde está preparación de los datos y aquí hay un vector que cambia los nombres de esa variable. Entonces le puedo decir control C y lo puedo pegar aquí y le voy a decir que me cambie los call name del W. Le doy enter y miremos el W. Entonces ya ahora cómo nos queda, le voy a volver a dar W acá y miremos que ya nos quedan las regresiones lineales, cada una con sus variables. O sea que yo logré reducir mi base de datos de 16 variables a 10 variables. A 10 variables con 16 entradas, 10 por 16. Y estamos hablando de 400 por 16 y aquí estamos hablando ya de 10 por 16. Otro de los elementos con los cuales nos tenemos que quedar acá, entonces cada uno de estos me forma una regresión lineal independiente. Entonces simplemente cuando llegue una nueva solicitud de crédito, reemplazo cada valor de estos y lo multiplico por cada uno de estos coeficientes y encuentro un valor de salida o un resultado de una regresión lineal. Ahora, ¿qué elemento también nos tenemos que quedar con C? C me va a decir la importancia de cada regresión lineal. Mire, si nosotros miramos todos estos valores, la regresión lineal que tiene un impacto más significativo es la regresión 2, porque tiene un valor más alto. Seguiría la regresión 6, luego seguiría la regresión 1 y así sucesivamente. Entonces mire que tengo 10 regresiones lineales y cada una con un elemento importante. Entonces vuelvo y repito nuevamente, yo tomo W, entonces yo no necesito mandar sino esos pesos a una entidad financiera y ellos ya se encargan de evaluar el crédito. Entonces yo tomo el primer solicitante de crédito y le doy enter y mire que me da, cambié 16 variables que son X por 10 y luego esas 10 las convierto
Entonces esas 10 voy a colocar aquí W por X sub I K. Entonces esas 10 las convierto nuevamente en 16. Miremoslo acá. Bueno, aquí me dio un solo valor. Vamos a mirar la multiplicación como estaba dando. Entonces vamos a darle, esta vamos a llamar HM W. Bueno, aquí es importante tener en cuenta que ya estoy haciendo otro proceso diferente, que ya es estimar la salida o el cálculo del puntaje. Aquí ya no me dan varias salidas porque ya volvimos a reentrenar el modelo teniendo en cuenta un valor de referencia o un valor de salida. Entonces, ¿qué tenemos conclusión? Que los modelos autoencoder lo que le permiten a uno es configurar inicialmente el corazón de un modelo neuronal. Miremos, aquí está. Primero configuramos el modelo neuronal mediante una compresión y luego ya pasamos al pronóstico de los datos de salida. Esto más o menos ya lo habíamos visto en el video número 10, sino que simplemente aquí lo hice en 2 etapas. Muchas gracias nuevamente por visualizar este video y hasta un nuevo video.